dice limpiar. Se dice limpiar. Se dice limpiar. La pelotita ya traigo aquí ya. Bienvenidos a Contando Kilómetros Podcast, tu podcast de running nostálgico con humor. Hola corazones, digo corredores, bienvenidos a Contando Kilómetros Podcast, tu podcast de running nostálgico con humor e información, aunque esta última no necesariamente. El Running Vintage, donde descubriremos juntos muchas de las cosas que sucedieron y suceden en esto de correr, para poner en valor el presente, y veremos que todo tiempo pasado únicamente fue anterior, pero no necesariamente mejor, aunque hay dos cosas en las que estéis de acuerdo, tu abuelo, tu padre y tú, y es que antes se corría mejor y que las primeras Olimpiadas fueron un inventazo que salió en ocasiones un poco regulinchis. Fue uno de los primeros en decir joven que de impuestos se pagan aquí, corre mucho, pero se peina fatal. Me presento, soy Ángel Sánchez, @contador de kilómetros, cuento kilómetros corriendo y cuento historias hablando. Soy speaker de carreras, narrador deportivo y me gusta hacer reír. También soy mocatriz, modelo, cantante y actriz. Bienvenidos a un nuevo programa de Contando Kilómetros Podcast. En esta ocasión yo solo voy a ser uno de esos aburridos programas que no os gustan, donde estoy únicamente yo. Procuraré no abusar tanto del apoyo de la música como en otras ocasiones, en capítulos anteriores, y bueno, yo creo que el sonido poquito a poco lo vamos mejorando. En el día de hoy os voy a poner al día un poquito de algunas novedades que tenemos en el podcast, que me interesa poneros en antecedentes. Hablaremos de dos datos random que me gustaría contaros en el día de hoy para que os vayáis aprendiendo una cosita más a la cama diciendo, madre mía. Y en el refrito vamos a tener un manual de postureo en Strava. Recordemos, el refrito es una sección donde reaprovecho algunos de los contenidos que escribí para las diversas revistas en las que he colaborado. Y bueno, os vamos a hacer un pequeño manual de postureo en Strava. No lo perdáis porque es realmente muy, muy divertido y estoy seguro que vais a identificar algunas conductas. También tendremos en la sección Cuéntame cómo empezó hablaremos de la primera edición de los Juegos Olímpicos Modernos, ¿vale? Haremos un monográfico que me he currado buscando cositas y curiosidades de cómo surgieron esos juegos, cuál fue el contexto, qué es lo que se logró, en qué consistieron y bueno, pues también como siempre nos pararemos en las anécdotas pues, más divertidas y pues ya sabéis que solemos poner el foco en esas otras cosas que nadie os cuenta. Y por la risa su colega inventó el running extremo. Basilio García, apoyado en dos palos de Fegora, fue el primer corredor escoba. Se dice limpiada, Rosy Pérez es una actriz. Se dice limpiada, Rosy Pérez. Comienzo comentándoos algunas novedades. Tenemos canal de Telegram. No sé muy bien para qué. De momento sí que va a ser pues una herramienta como muy directa de comunicación entre... iba a decir creador de contenido, pero bueno, creo que me queda bastante grande como el perpetrador del podcast, de los perpetradores del podcast, porque también está Jorge por ahí y vosotros la audiencia, ¿no? Los que nos dedicáis un ratito cuando salís a correr los fines de semana. En principio tendrá ese uso, luego pues a lo mejor conjuramos para hacer el mal y invadir algún país, pero de momento no irá mucho más allá. Os dejaré el enlace en la descripción, ¿vale? Para que os suscribáis si queréis, para estar un poquito al día y también, pues bueno, avisaremos de contenidos, eventos, cosas que tenemos en la cabeza, pues será como una vía muy, muy directa ese canal de Telegram. Otra segunda cuestión. Mi carrera será el 2 de marzo. Para todo aquel que llegue nuevo al universo de las cosas que hago, yo llevo organizando una carrera en un pueblecito del sur de Madrid, en Villamanta, desde 2016, la Tractorismo Race, ¿vale? Pues esa carrera saldrán las inscripciones dentro de unos 10 días aproximadamente y tendremos 4 kilómetros, más o menos, 4 o 5 kilómetros, 12 kilómetros también más o menos, y 16 kilómetros también más o menos. Todo esto suena así un poco raro, pero realmente somos una carrera muy singular. No tenemos cronometraje, no tenemos clasificaciones. Bueno, tenemos una donde todo el mundo queda los primeros y ya iremos contando más datos. Pero bueno, este año quiero abrir inscripciones muchísimo antes y la Tractorismo Race dejarlo marcado en el calendario porque el 2 de marzo hay fiesta gorda aquí en Villamanta. Es un gilipollas más raro, pero no es menos gilipollas. Será un gilipollas con... Ya también tiene
tiene mucho delito que yo me dedique a la comunicación de carreras. En muchas ocasiones habréis estado en carreras donde el que estaba detrás de la tecla era yo, bien pues emitiendo notas de prensa o bien comunicando dentro de las redes sociales. Y la Tractorismo Race hasta ahora no tenía Instagram. Es un delito gravísimo del que me acuso. Me daba tremenda pereza, manejo muchísimas redes sociales ajenas y un poco estaba hasta el toto, pero bueno, la Tractorismo Race ya tiene también Instagram y podéis, es tractorismo-race, es muy facilito para que lo encontréis y la podáis seguir. El eclipse lunar y el eclipse testicular. La oferta de Adidas sacaron A todo esto, Jorge Depe está malito, está pochito. Mandarle cariñito a través de las redes sociales, mandarle un beso, un abrazo, un mimito, porque el hombre pues le ha pillado una gripe gorda y anda medio sin voz y medio sin energía. Y bueno, en principio volverá, creo, la semana que viene, si sobrevive. Así que por favor, mandarle un poquito de cariñito de nuestra parte. Vamos a comenzar ya con el programa. Vamos a empezar con el dato random. Y quería comentaros una cuestión. Yo he estado trabajando hace 15 días en una carrera con un formato muy, muy singular. Una carrera que tiene el formato Backyard Ultra, que no sé si lo conocéis, pero es un formato muy singular, puesto que es sobre un recorrido de 6,7 kilómetros, tienes una hora para completarlo. Habitualmente tienen entre 200 y 300 metros de nivel positivo, que es bastante para 6 kilómetros por una carrera en principio casi siempre pistera. Pues tienen una hora para completarlo, ¿no? Y si tú tardas 40 minutos, pues tienes 20 minutos para ir a tu box, cámbiate de zapatillas, ir al baño, etc, etc, etc. Si tardas 59 minutos, pues tienes un minuto para hacer todas esas cosas, ¿no? Y así sucesivamente por eliminación. En este caso estuve en la Backyard Los Berrocales de CEL 21 de la agencia, que tiene la peculiaridad que la habían limitado a 10 vueltas, ¿vale? Pero ¿os habéis parado a pensar por qué son 6,7 kilómetros? Pues yo os lo voy a explicar. No os preocupéis porque la canción la voy a cambiar en breve, ¿vale? Es que a mí me gusta mucho ponerla, me parece un temazo y la pongo en exceso. Yo lo sé, que es un pecado mío, pero bueno, procuraré. Os comentaba, ¿por qué son el 6,7 kilómetros? Os voy a empezar comentando un poquito quién fue el loco que se le ocurrió este formato tan demencial, porque realmente es un formato que parece amable, y lo es, creo. Es un formato ideal para que la gente pueda saltar a la ultradistancia, para poder pasar más allá de los 42 kilómetros y 195 metros que tiene la maratón, poder correr una ultramaratón, un formato amable, seguro en el sentido de que tú no te vas a hacer recorrer 60 kilómetros o 70 kilómetros cruzando una sierra, cruzando unas montañas en sitios inhóspitos, poco accesibles o donde te puedas partir la cabeza. No estás en esas circunstancias, son entornos semiurbanos, cerca de pequeños pueblos o pequeñas ciudades donde pues se da una vuelta, ¿vale? Entonces, pues bueno, es una situación donde puedes dar 6, 7, 8 vueltas y ya haber pasado de la distancia maratón y convertirte en corredor de ultradistancia de una manera más amable. Me parece un formato ideal y creo que le veo muchísimo futuro. Pero os comento, Backyard significa literalmente el patio trasero, ¿vale? El patio trasero, ¿no? El nombre viene un poquito en inglés porque es de donde viene la prueba que se desarrolla el inicio en 2011, ¿vale? Y este formato, no sé si os suena Barclays Marathon, esa carrera tan loca donde hay un tío que se enciende un pitillo para dar la salida, que tienes que dar una matrícula, que no te sabes muy bien cómo apuntarte, que no tiene habituallamientos, que tienes que hacer unos bucles, que tienes que coger cosas o sea, para justificar que tú has pasado por determinado sitio tienes que coger tu número de dorsal una página de un libro, tienes que encontrarlo, tiene orientación, no puedes llevar reloj, bueno, una carrera demencial, ¿vale? Pues este loco no solo se le ocurrió al bueno de Lazarus Lake, que es la persona que ideó esta locura que es la Barclays Marathon, pues no solo se le ocurrió hacer esa carrera. En principio esta carrera, la Barclays Marathon, se realiza en el Parque Natural de Frozen Head, en Tennessee, pues ideó el formato Backyard, que es
La distancia a recorrer por vuelta, o cada loop, como lo llaman ellos, es 6,7 kilómetros, bueno, 6,756 metros, o lo que es el equivalente 4,16 millas, ¿vale? Y tú dices, ¿y por qué cojones se le ha puesto los huevos al bueno de Lazarus? Bueno, la verdad es que no tendría que dar ninguna explicación porque hace cosas tan locas pues que podría ser por una cifra random que le pareció a él. En realidad, la cifra es el resultante de dividir 100 millas entre las 24 horas del día. Y de este modo ideó la carrera que aquellas personas que lograsen seguir en pie después de 24 horas habrían completado 100 millas, unos 161 kilómetros, 161 kilómetros. Por eso, la mayoría de pruebas de backyard tienen esta distancia, 6,7 kilómetros, que es el equivalente a tratar de poder recorrer 160 kilómetros, las 100 millas, en 24 horas. Normalmente este tipo de carreras se vienen a acabar, o sea, el último sobreviviente en pie, pues suele ser entre las 20 y las 35 vueltas, aunque cada vez es más frecuente que superen esta barrera y hace poco hemos tenido el Mundial, ¿vale? De una manera donde en cada país se celebraba una sede donde simultáneamente se estaban disputando un número de vueltas. Se han pasado por ahí, se han tirado 3 días dando vueltas como unos desgraciados. Pero bueno, lo importante es que de repente algún día podéis sacar el palillo a la boca y decir, ¿y tú sabes por qué son 6,7 kilómetros la distancia de cada vuelta, de cada loop de la Backyard Ultra? Pues es para poder correr 100 millas en 24 horas. Y eso es una cosita que habéis aprendido hoy nuevas aquí en Contando Kilómetros Podcast. Alan Sefar se puso a jugar al golf en la luna. Un gilipollas que hace deporte es un gilipollas más raro, pero no es menos gilipollas, será un gilipollas con lejos. Otro dato random que tenemos y que me gustaría comentar con vosotros es que se corrió hace muy poquito la maratón de Nueva York y se batió un récord. Se batió un récord. Ya sabéis que nosotros normalmente no acabamos hablando aquí de récords deportivos en cuanto a alto rendimiento, ¿vale? Las majors, y en este caso en Nueva York corrieron más de 55.000 personas, pues son como un imán para récords que quizás no aparezcan en la World Athletics, ¿vale? Pero que sí que aparezcan en el récord Guinness, ¿vale? Y ahí es donde vamos a empezar a hablar de uno de nuestros héroes, que es Kevin Lane Cooler, un americano que decidió intentar batir el récord del mundo de maratón corriendo en Crocs. Que yo, lo de las Crocs es una cosa que entiendo por su comodidad, pero me parece muy discutible en cuanto al estético. Yo me fijo en los chavales, las chavalas, en los equipos de fútbol ahora, los veo ir con los calcetines o las chanclas de Adidas, que esa chancla de Adidas os contaré un día la historia, que tiene una historia impresionante, o sea, todo el origen de cómo cojones ha conseguido Adidas que estemos todo el mundo con esas chanclas, o con las Crocs. Si yo, en mi época, a los vestuarios de fútbol, y yo he estado, créanme, en muchísimos vestuarios de fútbol, desde prácticamente los 5 años hasta 2017, compartiendo vestuario con 11 cabrones, en el mejor de los, en el caso de que fueran pocos cabrones, a veces cabía muchos más en el equipo, yo, hubiera pasado a llamarme automáticamente Frank de la Jungla y las coñas hubieran sido terribles. Los tiempos cambian, unos nos hacemos viejos, pero bueno, hay gente que ha decidido que las Crocs, pues a nivel estético, que guay. Y bueno, pues yo a tope con la juventud y bueno, y menos ir con mallas piratas se lo perdono prácticamente todo. Pero os comentaba que Lane Cooler, pues se preparó para batir el récord del mundo corriendo en Crocs y pues lógicamente pues se dedicó a entrenar con ese calzado tan singular. Y bueno, pues eligió Nueva York para tratar de lograr ese récord del mundo y logró, ojo, al amigo bajar de las 3 horas ampliamente. 2 horas 51 minutos 27 segundos a 4 minutos con 2 segundos de media al kilómetro,
15 kilómetros a la hora con las Crocs puestas, el tío, ¿sabes? Así que imagínate, bueno, el hombre comentaba que a partir del kilómetro 32 pues empezó a sentir algunos calambres y que las Crocs igual no eran el mejor calzado a la hora de correr una maratón, pero ojito, el muy cabrón quedó el 1143 de 55.000 personas, ¿eh? Ojo. De los primeros en decir, joven, que de impuestos se pagan aquí, corre mucho, pero se peina fatal. Si nos organizamos bien, follamos todos, no estoy de acuerdo, por muy bien que te organices. Hay gente que no folla, que a mí me ha pasado. He ido a cosas bien organizadas y me he vuelto sin follar. Alan Sefar se puso a jugar al golf en la luna. Un gilipollas que hace deporte es un gilipollas más raro, pero no es menos gilipollas, será un gilipollas. Y bueno, continuamos con el refrito. Ya os comentaba, os adelantaba, para el que no lo sepa, que es una sección donde yo aprovecho algunos de los contenidos que en su momento escribí para las diversas revistas. En su momento yo creo que este artículo lo escribí para running.es, allá por septiembre del 2019 o incluso antes, yo creo. Y bueno, os lo voy a comentar porque creo que vais a identificar, me gustaría que cuando terminarais de escuchar este episodio y mientras lo escucharéis, si identificáis alguna de las prácticas que os voy a comentar ahora, me las dejaréis a comentarios y pues si podéis acusar directamente a algún compañero, pues bueno, a ver si de alguna manera soy capaz de premiar de nuevo entre la gente que deje algún comentario. Comenzamos. Strava se ha convertido en la red social de ámbito deportivo más importante. A día de hoy se suben más de 1 millón de actividades cada día y cuenta con decenas de millones de deportistas de más de 195 países distintos. Incluso Strava ha llegado a contribuir a mejorar los espacios urbanos, puesto que 125 ciudades los utilizaron los datos de estos deportistas anónimos para diseñar de manera más eficiente pues todas las infraestructuras de transporte, ¿vale? Es una información muy importante que se puede dar por dónde va la gente para entender cuáles son los flujos de gente, ¿no? Son datos y cifras que nos indican un poco la importancia de Strava y cómo forma parte del día a día de miles de deportistas en todo el mundo, de millones de deportistas en todo el mundo. Por todo esto es más que necesario cubrir el vacío que existe con este tutorial, porque os voy a enseñar, con este tutorial os voy a ayudar a todos aquellos a posturear de manera correcta, porque veo a la gente perdidísima, se le ve al personal muy perdido, dejando pues los típicos textos predefinidos de carrera de mañana, morning ride, en inglés, o sea, dejándolo predefinido. No, eso no puede ser, señores, señoras, habéis hecho deporte, se tiene que notar, se tiene que notar. Entonces, a continuación os voy a dejar una serie de técnicas de postureo en Strava que están totalmente contrastadas y que van a incrementar de manera exponencial el respeto que como deportistas infundís a vuestro alrededor, porque no solo basta con practicar deporte, tenéis que infundir respeto y marcar el terrenito. Os voy a explicar, hay una técnica que es muy sencillita, que yo la he denominado se me fue de las manos, ¿vale? Se me fue de las manos. La técnica del se me fue de las manos, estoy seguro que os suena, consiste en colgar una actividad con una cantidad muy considerable de kilómetros, totalmente fuera del alcance del 95% de tus seguidores en Strava, o sea, una cantidad gorda, si se quiere, pues para cebarla un poquito, para ejecutarla con mayor grado de perfección, hay que contar en las actividades de los días previos, pues como que tienes intención del fin de semana, pues correr, por ejemplo, 20 kilómetros, ¿vale? El domingo. Para, pues de repente, sorprender a tu audiencia con 32 kilómetros, 35 kilómetros y el título se me fue de las manos. También puedes añadir un jaja ahí al final como de cochineo, ¿vale? Que eso también suma mucho y ya tienes el combo completo para un nivel de postureo medio alto con esto. Es un gilipollas más raro, pero no es menos gilipollas. El uso de diminutivos también es una herramienta súper potente, altamente eficaz para posturear. Lo vais a entender muy claramente. Lo podéis aplicar a los kilómetros con cantidades elevadas, ¿vale? Como quitando la importancia a que sois capaces de correr 35 o 25 kilómetros, ¿vale? Entonces, tú haces la actividad y subes hoy 25 kilometrillos. Kilometrillos, hijo de la gran puta, kilometrillos. Bueno, pues lo que se trata es eso, que todo el mundo piense, la madre que lo parió. La madre que lo parió.
Y también, pues a la hora de escribir el entrenamiento, por ejemplo, pues el diminutivo ayuda mucho a que demostrar al personal que tu capacidad está mucho más, que estás mucho más por encima de las capacidades de los demás, ¿no? Por ejemplo, etiquetas rodajillo suave a una actividad de 15 kilómetros a 4:15, ¿vale? Y lo pones rodajillo suave. Entonces, pues la gente va a decir, la madre que lo parió, si está rodando a 4:15, 15 kilómetros y le parece que es suave, ¿qué no hará cuando se esfuerce demasiado? Nivel de postureo también medio alto. Veo también a la gente muy perdida con el tema de las series, ¿vale? Las series son uno de los entrenamientos estrella del plan de entrenamiento de cualquier preparación de prácticamente cualquier distancia, ¿vale? Las series, tanto corras maratón o ultra incluso, son importantes, y no te digo ya si vas a correr un 800 o si vas a correr un 5000 o un 10.000, ¿vale? Las series son un entrenamiento que no puede faltar. Por ello, es muy necesario explicar la manera correcta de que la subáis a Strava, porque lo estáis haciendo mal, amigos, lo estáis haciendo mal. Para posturear al máximo es muy importante separar en 3 actividades distintas el calentamiento, las series y el enfriamiento, porque si lo haces todo junto en una sola actividad, el ritmo medio se va a resentir y no va a ser tan espectacular, no vais a poder posturear tanto. Recordad, hay que separar el calentamiento, las series y el enfriamiento. De esta manera, las series quedan en una sola actividad, que es la que subís, porque el entrenamiento y el enfriamiento, el calentamiento y el enfriamiento no le interesan a nadie, ¿vale? Entonces queda una sola actividad con un ritmo medio estratosférico, porque también tenéis que parar el reloj en las recuperaciones, ¿vale? Es muy importante que paréis el reloj en las recuperaciones, porque así todo esto lo hará que sea mucho más postureable, ¿vale? Le puedes añadir también un poquito de multimedia, ¿vale? Tú, o sea, la típica foto, apoyas el móvil en un bordillo y te agachas sobre tus rodillas como que estás ahí recuperando, o poner el móvil en el suelo que se te vea la cara, pues siempre da como muy buen resultado, ¿vale? El texto de las series también veo que la gente lo pone mal, lo pone muy sencillo. Lo que hay que ponerlo es lo más técnico posible, de tal manera que un corredor novel no tenga ni puta idea qué cojones has estado haciendo, ¿vale? Y que tenga claro, por supuestísimo, que tú estás a otro puto nivel, o sea, inalcanzable. Entonces tú pones 15 segundos cal de calentamiento, que solo sabemos tú y yo que somos nivel avanzado, pero el que acaba de llegar no tiene ni puta idea. 8 por 1000 sub 345 rec 120 ppm más 10 minutos enf, ¿vale? Esto lo ve cualquiera y dice, pues no sé, llévame a clase de matemáticas porque no tengo ni puta idea de lo que has hecho. Tú y yo sabemos que ha hecho 8 series, acá ha calentado 15 minutos, que las series han sido por debajo de 3,45 minutos el kilómetro, que ha recuperado cuando el pulso le ha bajado a 120 pulsaciones y que ha enfriado 10 minutos de trote. Pero eso mucha gente no lo sabe. Y si lo escribes así, quedas tope guay. Nivel de postureo, top, top, top. Que son el eclipse solar, el eclipse lunar y el eclipse testicular. La oferta de Adidas sacaron para tener... Otra cuestión. No descansa ni perri aquí. No hay descanso. Es determinante mostrar una actividad frenética en Strava. Que la gente sienta puto complejo de culpabilidad en sus días de descanso. Porque tú cumples, tú sumas, tú estás todos los días dándole. ¿Que vas a buscar a la niña en bicicleta a la guardería 2 kilómetros? Pues se sube a Strava. ¿Que la niña crece y está empezando a dar pedales y la acompañas al trote 3 kilómetros? Pues se sube a Strava. Que le das un paseo al perro de 1 hora, pues también. Eso es trail. Vas a un parque que es terreno inhóspito, también se sube. Todo bajo la premisa universal del todo suma, ¿vale? Hay que mostrar a tu audiencia que tú sumas todos los putos días, que se sientan mal. De los 4 gin tonic que te tomaste el sábado por la noche de la barbacoa el domingo, no suban nada porque con el todo resta, ¿vale? Porque lo de todo suma está muy bien, pero lo de restar no le interesa absolutamente a nadie. Nivel de postureo medio alto.
Otra cuestión es el acompañamiento. El acompañamiento. Esto sucede, amigos. La gente que corre mucho, que es muy rápida o que corre mucha distancia, en ocasiones corren con su chico, con su chica, o gente que no es aún deportista, que está empezando, o estás acompañando a alguien de inferior nivel en una carrera. Obviamente, tus ritmos van a ser bastante más lentos de los tuyos habituales. Y el resto de la humanidad debe saber que tú no corres a esos ritmos habitualmente, sino que tú, en tu infinita magnanimidad, estás corriendo por debajo de tus posibilidades para acompañar a tu churri o a tu amigo Paco que acaba de salir de una lesión. Indícalo, por favor, en la descripción de la actividad. No vayan a pensar que tú corres lento, ¿vale? Por favor, es muy importante que cumplimentéis este texto diciendo acompañando a mi Cari, no sé qué, ¿sabes? O menos mal que Paco ya vuelve de la lesión, pero que se vea claramente que vosotros no corréis a ese ritmo. Entonces un día me presento en un club ciclista y les digo, tengo un plan que me puede... Porque todo esto se trata de parecer el que mejor entrena y el que más entrena. Con lo cual, los entrenos malos, por favor, los días donde tenemos una pájara, donde salimos con resaca o la cosa acaba reguleras, ¿se suben a Strava? Sí, se suben en privado. No me seáis primaveras, no me seáis gilipollas. Eso no le interesa a nadie. De esta manera, computan para el cómputo total de kilómetros semanales, para que podáis impresionar también de los kilómetros que habéis corrido, pero nadie verá cómo te arrastraste el domingo tras la boda de tu prima Mari Carmen, ¿vale? Eso no le interesa a nadie. Los días malos se suben, sí, pero se suben en privado. En el trail también os veo cometer muchísimos errores a la hora de incrementar vuestro nivel de postureo en Strava. Se suele cometer el error de que hay gente que hace esta cosa tan loca que es iniciar el GPS al comenzar y no pararlo hasta la vuelta al coche. Es que, o sea, el cronómetro corriendo todo el rato. Y claro, como te has parado en la fuente a beber agua, aquí Picha Española nunca mea sola que os pusisteis a mear, los 10 minutos del bocata, los 25 minutos haciéndote foto de Intensito Trail para el Instagram. Pues claro, el ritmo pues es una mierda, es paupérrimo. Es el verídico, pero eso tampoco le interesa a nadie. Como lo que nos ocupa es que el nivel de postureo en Strava es lo que nos preocupa, reflejar la realidad ya pues nos preocupa un poquito menos, pero lo ideal es parar el reloj en cada parada de la actividad, de tal manera que si te paras a mear, se para, que si te paras a comer el bocata, se para, que si te paras a acariciar una cabra o lo que surja, pues se para también. Que te subes a la cima y te haces una foto allí con el hito, pues se para. De esta manera, el ritmo medio de la actividad será pues mucho más rápido. No me seáis primaveras, por favor, no pongáis el reloj y lo paréis justo a llegar al coche. Pasan muchas cosas entre medias y no todo es correr. Se dice limpiada, Rosy Pérez es una actriz. Se dice limpiada, Rosy Pérez. Y voy con la que personalmente más me toca los cojones, ¿vale? Perdonadme el lenguaje tan soez, pero es que esta es una de las técnicas más intimidatorias que se pueden utilizar. Solo está al alcance de auténticos figuras, cracks, fieras, los gallos, la terminología que haya dominante ahora, pues no sé, pero los mejores. Que consiste en correr una cantidad importante de kilómetros al día siguiente de una gran carrera de ultradistancia. Y estoy seguro que esto os suena. Y toca mucho los huevos, porque yo corro una mierda de esas y estoy muerto 15 días. Pues no. Hay gente que después de correr los 170 kilometrillos, ¿vale? Vamos a empezar a utilizar terminología que hemos aprendido hoy, del ultratrail, del puto ultratrail del Mont Blanc, pues al día siguiente pues hace 15 kilometrillos para soltar las piernas. Ese para soltar las piernas a mí se me clava en los riñones. Es una puñalada trapera. Nivel de postureo también altísimo. Ya te digo que esto es el Pokémon más gordo que hay. El que hace esto ya... no podemos hacer vida de él, no va a haber manera de reconducirlo y bueno, el nivel de postureo muy alto. Espero que hayáis aprendido por fin una manera buena, la manera correcta de subir todas estas actividades a vuestro Strava, porque ya os digo que hasta ahora no lo habéis estado haciendo demasiado bien. Tenéis mucho que aprender y créeme, llevo muchos años en esto.
Vaya cambio bueno de música que he hecho, ¿eh? Estoy aprendiendo, me tenéis que perdonar, pero bueno, ya os dije que la canción de Jorge iba a desaparecer poquito a poco del capítulo de hoy, porque nos vamos a poner a hablar de una cosita un poquito, pues, así como más antigua, que nos recuerda un poquito a la antigua Atenas, por ejemplo, o a Grecia. Porque en Cuéntame cómo empezó, hoy os voy a hablar de los primeros Juegos Olímpicos modernos, que fueron en Atenas en 1896. Es una fecha a la que hemos vuelto, a un evento al que hemos comentado, hablamos en su momento con Jorge de aquella primera maratón olímpica, no, fue con Michael, de la primera maratón olímpica de Spiridon Luis, de las anécdotas que surgieron, de que fue obligado, bueno, una serie de cuestiones. También volvimos en el capítulo de la maratón femenina para indicar que a ellas no las dejaron correr y que hubo dos valientes, Stigmata Reviti y Melpoeme, dos mujeres que corrieron la maratón por su cuenta, pero quería hacer un monográfico respecto a los primeros Juegos Olímpicos modernos, ¿no? Contaros un poquito cuál fue el origen del evento, de dónde nació la idea y hoy vamos a viajar en la sección Cuéntame cómo empezó. Viajaremos a 1896 a la ciudad de Atenas, precisamente para explorar cómo nacieron los Juegos Olímpicos. Os hablaré también un poquito del contexto histórico, del contexto económico, los principales perpetradores o culpables o promotores, sus cositas que tuvo también de corrupción, porque también tuvo sus cositas graciosas y las anécdotas más divertidas un poco de aquella primera edición que nació un poquito desde la nada. Y muy probablemente sea una línea que vaya siguiendo, cogerme unos Juegos Olímpicos, empapármelos enteros, ver qué puede ser interesante contaros y haceros esta sección Cuéntame cómo empezó de las distintas ediciones de los Juegos Olímpicos. Tengo ganas al de Berlín, al de 1936, al de los Juegos Nazis. Tampoco tendrá no era por orden cronológico, muy probablemente vaya dando saltos de unos a otros según encuentre un episodio o algo que me motive un poquito a estudiármelo. Os recuerdo que a mí me gusta mucho la historia bélica en concreto, la historia en general y bueno, ahora que he descubierto esta vía de poder aprender muchísimas cosas respecto al deporte que nos gusta, pues bueno, también disfruto mucho preparando este tipo de capítulos, aunque ya sé que más o menos pues disfrutáis más escuchándome con Jorge o con Michael o con cualquiera que venga a enriquecer este podcast. Yo no voy a dejar de hacerlo porque me apetece mucho y he disfrutado mucho descubriendo los prolegómenos, las curiosidades más divertidas de la historia que dio inicio al mayor espectáculo deportivo del mundo, los Juegos Olímpicos. Y es que este renacer de los Juegos Olímpicos en estos Juegos Olímpicos modernos, tienen su origen en un hombre del que os he hablado en muchas ocasiones, el barón Pierre de Coubertin, que soñó con revivir una tradición milenaria. De momento me voy a guardar la ensalada de hostias para Pierre de Coubertin para más adelante, ¿vale? Pero la habrá, ¿vale? Yo voy a adoptar un tono correcto, como si nos acabamos de conocer el señor barón y yo, pero después tengo una sección preparada para darle un repasito, ¿vale? Pues este barón Pierre de Coubertin quedó inspirado por los ideales de los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia y además pues se le ocurrió la idea pues no solo de celebrar las competencias deportivas, sino también de que la celebración de los propios Juegos Olímpicos fomentarán la paz y el entendimiento entre las naciones pues a través del deporte. ¿Veis? Hay veces que puedo hablar bien del señor Pierre de Coubertin, ¿vale? Y no se me caen los anillos. El barón Pierre de Coubertin organizó 2 años antes, en 1894, el Congreso Olímpico en París, reuniendo a delegados de varios países, porque
Fijaros cómo ha cambiado la cosa. Los Juegos Olímpicos ahora, que casi 12 o 13 años antes están designando sedes y, o sea, todo con muchísimo tiempo. Aquí 2 años antes todavía, bueno, ya veréis, no sabían muy bien cómo hacerlo, ¿no? En ese congreso, pues se decidió no solo resucitar los Juegos Olímpicos, sino también elegir la sede. Y, lógicamente, Atenas apareció como uno de los grandes candidatos y finalmente fue designada como la sede inaugural. Grecia, como cuna de los Juegos Olímpicos originales, era el lugar ideal para comenzar esta nueva etapa. Pero no todo fue fácil. Hubo algunos problemillas. Grecia se enfrentaba en aquella época a una crisis económica. Pero ¿Cómo vamos a pagar todo esto? Pero si es que esto es un dineral, no me jodas. Y bueno, y aquí entre lo que nos tendremos que repartir también, pues claro. No sé, yo no lo acabo de ver, no lo acabo de ver. El gobierno heleno pues no estaba dispuesto a asumir todos estos costes del evento, y ahí es donde entra una de las figuras clave en estos Juegos Olímpicos, que también es otro que también os contaremos detalladamente. George Averov, un contribuyente, o sea, hubo contribuciones de ciudadanos, pero la de George Averov fue quien donó una enorme suma de dinero para restaurar el antiguo estadio Panathinaiko, para uno de los centros neurálgicos de los eventos, del evento en sí, y para que se pudieran celebrar los Juegos había que restaurarlo, y gracias a este señor, a George Averov, fue posible, ¿vale? Aparte de todo esto, pues contaban con la pasión del pueblo griego por su legado histórico, que también fue clave para superar todos estos obstáculos. Y aquí en esto también creo que lo he contado en alguna ocasión. Yo he tenido la suerte de correr esa maratón, de Authentic Marathon, una maratón que se corre desde la ciudad de Maratón hasta la ciudad de Atenas de manera lineal. Y esa carrera, tú puedes ver esa pasión. Y el pueblo griego está como muy agradecido a que tú hayas ido a honrar su historia, a honrar su legado, a honrar la historia de Maratón, la leyenda. Y yo es algo que no, o sea, he estado corriendo en sitios donde hay una animación absolutamente increíble, pero no he visto ese brillo en los ojos en la gente, no lo he visto. Me parece realmente espectacular. Bueno, pues tenemos la panoja, tenemos el dinero, tenemos los recursos, tenemos la sede, y la organización de los Juegos recayó en el recién creado Comité Olímpico Griego, liderado por un señor que se llamaba Demetrios Vikelas, que fue, entre comillas, el primer presidente del Comité Olímpico Internacional, el primer presidente del COI. El COI, en tirada larga, ya os he hablado en algunas ocasiones que en la sección Olimpismo mal, pues bueno, hacía las cosas a veces un poco regulinchis, pero bueno, básicamente ya tenemos algunas de las figuras identificadas. George Averov, el que ponía la panoja, el que puso la idea, Pierre de Coubertin, el presidente del Comité Olímpico Internacional, en ese caso el Comité Olímpico Griego, Demetrios Vikelas, pues ya tenemos el triunvirato, ¿vale? Y este Vikelas, junto con otros miembros del comité, fueron los encargados de materializar el proyecto, donde al loro se diseñó un programa de competencias de deportes que abarcó deportes como el atletismo, la lucha, la natación, gimnasia, ciclismo y esgrima, ¿vale? Así los más importantes entre algunos otros, y bueno, y ahí es donde entra vosotros, nosotros, vosotras como corredoras, vosotros como corredores, pues una de las decisiones más simbólicas, que fue incluir el maratón, la carrera de maratón, una carrera de larga distancia inspirado en la leyenda de Filipides, ese soldado que recorrió desde Maratón hasta Atenas para informar de la victoria griega sobre los persas y que no se quemasen las naves, entre comillas, o sea, que no se matasen ancianos, a niños y a mujeres para evitar que fueran presos de los persas y que cayeran como esclavos, ¿vale? Filipides cuenta la leyenda que llegó, dijo Neni Canikem, más o menos, supongo que lo he dicho mal, pero tampoco manejo mucho el griego, no creas. Vino a decirlo así:
Oye, pues que hemos ganado. Uf, me encuentro fatal, de lo mío. Me duele un poco y no sé, me tengo aquí como un pinchazo, no sé yo, no sé yo. Bueno, en resumidas cuentas, Filipe despichó a Mocho y a partir de ahí se creyó la leyenda de Maratón. Y ya os digo, una de las decisiones más simbólicas fue incluir esta carrera de maratón que se convertiría en uno de los momentos más memorables de los Juegos Olímpicos. Y vamos con la figura de Pierre de Coubertin, el padre de los Juegos Olímpicos modernos y esa figura tan contradictoria, esta contradicción que tengo yo con él, que sí, que muy bien, que buen invento, pero sus cositas, ¿no? Decía que no podíamos pasar de hablar de estos Juegos Olímpicos sin detenernos en la figura de Pierre de Coubertin. Era un aristócrata francés, ¿vale? Y fue el principal impulsor de esta resurrección de los dos Juegos Olímpicos, que estaban inspirados un poco en los ideales de la antigua Grecia y también un por qué no en el sistema deportivo británico. Por eso muchos de los deportes que aparecen en esta primera edición pues ya se disputaban antes en Inglaterra. Su visión fue un poco crear un evento internacional que uniera a las naciones a través del deporte. Y eso, en principio, parece una gran idea, ¿no? Estamos en una época con mucha tensión colonial por muchas tierras de las grandes potencias comerciales de la época. Y bueno, pues 20 años después ya sabéis lo que pasó, ¿no? Que alguien decidió liarse a hostias y hubo ensalada de hostias de la buena en la Primera Guerra Mundial. Os hablaba que el legado de Coubertin, sin embargo, pues no está exento de algunas sombras. Yo creo que algunos ya me la habéis dejado entrever. O sea, se me ha notado un poco, ¿no? Que bueno, que no hay cosas que me acaben de gustar del todo. También es verdad que no podemos caer en el revisionismo histórico. Es un hombre, en una época, era un hombre de su tiempo, en su momento, pues, y era profundamente clasista y misógeno. En su modelo olímpico inicial, pues como ya conté en el anterior capítulo de la maratón femenina, pues no, las mujeres no tenían cabida. Más o menos hablo de cabeza. Se les permitió correr en 1927 o por ahí, no se les permitió competir hasta esa época. Ahí se las dejó correr un 800. En esa final hubo algunas mujeres que tuvieron algún pequeño desmayo y dijeron esto no puede ser, y hasta 1960 y muchos no pudieron correr más de 200 metros en los Juegos Olímpicos. Y la primera maratón olímpica se disputó en 1984, hace 40 años, cuando los hombres, Espíridon Luis, el primero que cruzó la línea de meta en unos Juegos Olímpicos en la distancia maratón, lo hizo en 1896, o sea, casi 100 años antes. Pues como os decía, las mujeres no tenían cabida en ese modelo. Él consideraba que su participación que no era práctica, ni interesante, ni estética. Ojo, es que es para matarlo. Pero bueno, su oposición a incluir a las mujeres en los deportes fue constante hasta su muerte. Y en su momento pues tuvo algunos problemas con algunas pioneras que intentaron demostrarle y lucharon por el reconocimiento femenino del deporte femenino y tuvo algunos enfrentamientos con algunas de las pioneras, como la figura de Alice Millat, que ya la analizaremos más adelante. Por otro lado, pues era aristócrata de cuna. De él, de doblar el lomo, no entendía, la verdad. Y claro, todo esto pues marcó su forma de pensar. Los Juegos Olímpicos debían de ser una actividad de la élite y el amateurismo una norma estricta. De tal manera que solo las clases pudientes que no se dedicasen a ganar dinero con el sudor de su frente pudieran practicar el deporte. Rechazaba que la idea del deporte pudiera convertirse en un medio de sustento para los atletas. Y esto fue un gran freno al desarrollo deportivo de muchísimas personas en todo el mundo. Rechazar la idea de que el deporte pudiera convertirse en un medio de sustento, pues por un lado lo que hizo fue atletas de gran talento alejarlo de los Juegos Olímpicos y de la gloria olímpica, o todo lo contrario, atletas de gran talento se centraron en los Juegos Olímpicos y no pudieron ganarse la vida debidamente. Y esto
lo dejó fuera a muchas personas de las clases populares. Esto además provocó tensiones en países que veían el deporte como una herramienta de movilidad social, ¿no? Y bueno, con sus claros y con sus sombras, con estas contradicciones, Coubertin pues era un buen maestro del discurso y del simbolismo, y buscó jugar con todos estos ideales de paz, de esfuerzo y de hermandad, que en principio yo creo que a todo el mundo nos parece una historia fenomenal, que todo esto prevaleciera en el imaginario colectivo, mientras que sus propios sergos pues quedaban todos en un segundo plano, hasta que llegué yo a contarlos todos los putos días de mi vida. Os voy a hablar también de la sombra. Los Juegos Olímpicos históricamente han tenido una sombra de corrupción, bien en las designaciones, bien en la construcción de las instalaciones, bien en el juego con patrocinadores, con las propias instituciones públicas. Pues bueno, siempre ha habido problemas y al final la historia, los primeros Juegos Olímpicos modernos pues se recuerdan como un evento noble y cargado de ideales, pero también no estuvieron exentos de ciertas irregularidades y problemas administrativos que pudieran interpretarse como los primeros hilillos de plastelina, ¿no? De las primeras sombras de corrupción en este tipo de eventos. Para empezar, los preparativos estuvieron marcados por una fuerte crisis económica en Grecia, lo que llevó a depender en gran medida de las donaciones privadas. Y ahí os he hablado de una figura clave que fue el empresario George Averov, que donó una suma considerable para la restauración del estadio Panathinaikos, aparentemente a cambio de nada. Aunque esta contribución fue decisiva, pues en su momento se plantearon algunas preguntas sobre la falta de transparencia en el manejo de los fondos y las concesiones otorgadas a cambio de su apoyo. No hay pruebas, no podemos soltar más mierda por la boca, pero bueno, nadie da tanto dinero a cambio de nada. Y George Averov fue sin duda una de las figuras clave para que estos Juegos Olímpicos modernos se hicieran realidad. Era iba a decir magnate griego, ¿vale? Nació en Egipto y era conocido por sus obras de filantropía y su amor por la cultura helénica. Cuando Grecia decidió fue elegida en ese comité en París como la sede de los Juegos Olímpicos, pues ya os digo que el país estaba hecho unos zorros. Estaba en una crisis económica severa, que yo no sé si ha salido alguna vez Grecia de esa crisis, porque en 2008 y sucesivamente van empalmando una con otra. Pero bueno, ya en aquella época, a finales del siglo XIX, ya estaban jodidos, ¿vale? Y no había fondos públicos suficientes pues, para financiar todo el evento. Y ahí es donde Averov respondió a la llamada, dijo, se puso el disfraz de Super Averov, aquí está el salvador de los Juegos Olímpicos. Y pues donó una cantidad importantísima para restaurar el estadio Panathinaikos. Ya os comentaba antes que es una estructura histórica clave para los Juegos Olímpicos y un sitio que no debéis dejar de visitar. Ese mármol negro, el tartán negro, impresionante, muy bonito, un sitio increíble. Con esta restauración pues se permitió que los Juegos Olímpicos tuvieran un escenario emblemático y que conectara un poco, fuera el hilo conductor entre ese pasado de esos Juegos Olímpicos originales y estos Juegos Olímpicos de los primeros Juegos Olímpicos modernos, ¿vale? Sin embargo, pues esta figura también planteaba algunas preguntas, algunas dudas, porque algunos críticos de la época pues se cuestionaron un poco el control que ejercía sobre ciertos aspectos del evento debido a su inmensa contribución económica. Y se preguntaban también si fue un acto altruista, desinteresado o una forma de consolidar el poder y su influencia dentro de la sociedad griega. Pues no lo sabremos, no estábamos allí, pero desde luego fue el que soltó la panoja.
Lo que es indiscutible es que sin su ayuda, sin su figura, pues quizá los Juegos Olímpicos de 1896 o habrían sido muy diferentes o menos ambiciosos o con menos impacto internacional o quizá, a lo mejor no lo sabemos, quizá no se hubieran celebrado. Hoy en día, el nombre de Averov está grabado en una placa conmemorativa en el estadio como testimonio de su papel en la reconstrucción de esta infraestructura histórica y de este evento histórico. A ver, más problemas. También hubo tensiones entre los miembros del Comité Olímpico griego y el gobierno local. La verdad es que todo esto, todos los problemas, todas las cosas que os estoy contando, son aplicables perfectamente, o sea, son atemporales, son problemas atemporales. Además, hubo tensiones, os comentaba, entre los miembros del Comité Olímpico griego y el gobierno local. Se sugerían que ciertas decisiones clave, como la adjudicación de contratos para la construcción de las infraestructuras, la verdad que una cosa muy novedosa que no nos suena para nada ahora en la actualidad, pues se tomaron sin procesos claros y en beneficio de ciertos intereses privados, ¿vale? O sea, ya esa adjudicación llevó a adjudicaciones a dedo. Y luego también, en el ámbito deportivo, y esto es muy interesante y me gustaría detenerme un poquito, hubo cuestionamientos sobre la selección de atletas, ¿vale? Quiero que tengáis claro una cosa. Ahora mismo, por ejemplo, aquí en España, cuando la Real Federación Española de Atletismo establece unas mínimas, establece un proceso y establece unas condiciones para poder optar a ir a los Juegos Olímpicos, gustarán más o menos, pero sabemos quién designa, cómo designa y cuál es el proceso. En aquel entonces no había, claro, todo esto era nuevo. No había ni comités nacionales ni federaciones organizadas como las conocemos hoy y los atletas pues vinieron a ser el proceso de selección algunas veces. Oye, Paco, tú eres... Tú eres el que, tú conoces al que ese que designa, le podrías hablar de mí, ¿no? Es que a mí me hace mucha ilusión ir a Atenas, me parece un sitio muy guapo, muy guapo. Y bueno, mira a ver si lo puedes hacer, ¿vale? Bueno, pues yo le voy a echar un ojito, hablo con él y ya te voy contando, ¿vale? Pues básicamente muchas de las cuestiones de los atletas que lograron participar pues fue debido a sus conexiones personales o luego al dinero que tuvieran, a la financiación privada que pudieron aportar, mientras que otros, quizás con unos méritos deportivos muchos más merecedores de poder estar en el evento, pues se quedaron fuera por falta de recursos o por falta de contactos. Con menos medios de comunicación, con menos inmediatez, sin redes sociales, en su momento todos estos problemas a la hora de seleccionar los atletas pues no fueron tan visibles, ¿no? Pero reflejan que incluso en los inicios estos Juegos Olímpicos no estuvieron libres de algunas dinámicas de poder, de influencia, de desigualdad, de poderío económico que a menudo afectan a todos estos grandes eventos internacionales. Y vamos con lo deportivo. ¿Qué es lo que pasó a nivel deportivo en aquellos Juegos Olímpicos de Atenas de 1896? Pues participaron solo 14 países, ¿vale? Que ya fue un logro en su momento, y cerca de 240 atletas. Aunque el número puede parecer modesto, pequeño, comparado con los miles de atletas que compiten ahora en los Juegos Olímpicos actuales, pues bueno, se aportó otras cositas, ¿no? Como el entusiasmo y todo ese espíritu competitivo de los participantes. Al fin de cuentas, fue un primer intento de medirse las pollas, hablando en plata, sin matar a nadie, ¿no? Que es muchas veces como se viene a definir el deporte. Y bueno, pues estaba bien mientras estábamos compitiendo ahí y salvando los aires nacionalistas de cada uno, de cada cual, pues no estábamos pegando unos tiros entre unos y otros, y eso lo sumaron los Juegos Olímpicos. Y en aquella edición, pues uno de los grandes héroes, que ya hablamos de él en su momento, Espíritu Luis, un humilde pastor que ganó la maratón, un pastor griego,
que ganó laboratorio y se convirtió en un símbolo nacional y, bueno, también corrió un poquito obligado. Pero esa es otra historia que os contamos en el capítulo de la historia de la maratón. Para los griegos fue muy importante, muy emotivo su triunfo porque representa también un poco el renacer cultural para el país. Repito que la identificación del pueblo griego con la historia de maratón es muy intensa y que un griego ganara la carrera, 3 o 12 o 14 participantes iniciales que consiguieron llegar a meta, pues era muy, muy, muy importante. Otro atleta destacado fue Karl Schumann, un alemán que a mí me ha llamado la atención, yo lo cuento porque compitió en lucha y en gimnasia. Ganó varias medallas. También quiero mencionar en este capítulo a Jace Connolly, un estadounidense que se convirtió en el primer campeón olímpico moderno al ganar en triple salto. Fue la primera prueba que se disputó. Como curiosidad, se celebraron 43 eventos deportivos y yo, que me dedico a fabricar y a vender medallas, pues no podía dejar pasar este dato. Una curiosidad es que los ganadores en esta primera edición no recibieron medallas de oro, como hoy, sino medallas de plata y una ramita de olivo, en homenaje a la tradición griega antigua. La estructura de medalla de oro, plata y bronce se incorporó en ediciones posteriores. Y vamos con las curiosidades y las anécdotas un poco más divertidas o singulares de esta primera edición de los Juegos Olímpicos de Atenas, porque también tuvieron lo suyo. En su momento, pues por ejemplo, Espíritu Luis, digamos que el concepto Rivera Run Race ya lo tenía bastante interiorizado porque cuentan las crónicas que aceptó un vaso de vino durante la carrera, algo totalmente impensable en el deporte de élite actual. Otra cosa muy curiosa, otro detalle interesante también fue cómo improvisaron los atletas en la vestimenta. Parece que tampoco es para tanto, ¿no?, comentarlo, pero en realidad pensarlo bien. No había una Adidas, no había una Nike, no había una Puma, no había una marca. El deporte no estaba institucionado a nivel global. Repito, en principio para las élites. No había material deportivo para poder afrontar las diferentes pruebas, las diferentes competiciones. Y la mayoría de los atletas pues compitieron con ropa de calle, porque además no había tampoco un reglamento estricto, ¿no? Como puede haber ahora, donde en natación te miden cómo tiene que ser tu bañador o a la hora de correr cómo tienen que ser tus zapatillas. También es que imagínense, o sea, de repente a ti te plantan a finales del siglo XIX, oye, que tienes que correr una maratón. No había Vaporflies en aquella época. La natación, no había piscina olímpica. Las competencias se realizaron en mar abierto, ¿vale? Lo cual, pues claro, fue un desafío adicional para los participantes porque no solo estaba la prueba física de nadar X distancia lo más rápido posible, sino que además pues el agua estaba mucho más fría y encima estaba el oleaje, que estaban expuestos a casi cualquier cosa. Así que la natación en mar abierto. Si tú ahora mismo decidieras viajar a Atenas, mirarías una página web y muy probablemente mañana habría un vuelo que te dejaría, un vuelo de en torno a unas 2 horas y media, 4 horas, 3 horas, yo ya no me acuerdo. Estarías ya en Atenas. En 1896 las comunicaciones no funcionaban así. ¿Vale? No funcionaban así. Todo el tema aéreo, por supuesto, estaba totalmente descartado y muchos de los países tenían que asistir por tierra o por mar. Y en esto último, pues los estadounidenses casi se pierden los Juegos Olímpicos porque el barco llegó tarde a Atenas. ¿Vale? No era una ciencia exacta, no es como el AVE que te dice que a las 12:24 llega y a las 12:24 llega.
Llegaron por los pelos, no les fue mal, lograron dominar el atletismo y demostraron un gran nivel competitivo. Los Juegos Olímpicos, y ya vamos a ir terminando, pues tenían un gran significado global y eran muy importantes en la geopolítica en su momento. En ese contexto global, los Juegos Olímpicos fueron mucho más que un evento deportivo, representaron un poco el esfuerzo por unir las naciones. Y ahí, Varón Pierre, un abracito, ahí estoy contigo. En una época de tensiones políticas y rivalidades coloniales. Literalmente nos estábamos pegando por todos los recursos de todo el mundo y había muchísima tensión. Este renacer de los Juegos permitió que el deporte se consolidara un poquito como lenguaje universal, capaz de trascender fronteras y culturas, y eso lo vemos a día de hoy, donde tenemos a las más diversas nacionalidades compitiendo en los Juegos Olímpicos y todos nos tragamos la ceremonia inaugural y si estamos como así como muy, muy enternecidos todos unos con otros, pues en su momento también fue muy importante, ¿no? También fue muy importante para Grecia. Fue muy importante para Grecia porque fortaleció su sentido de identidad nacional y vio en este evento pues una oportunidad un poco de reafirmar su legado histórico, empezando desde los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, algo que lo rememorará y ya terminando el evento con la carrera de maratón que cuenta una de sus más bonitas leyendas. Una herramienta estupenda, el poder del deporte para poder inspirar, para unir, para superar barreras, y estos fueron los primeros Juegos Olímpicos modernos de la historia. Un hito que marcó el inicio de una tradición que continúa hasta hoy y que disfrutamos cada 4 veranos. Espero que hayáis disfrutado de este recorrido, de esta maratón, de estos primeros Juegos Olímpicos en Atenas en 1896. Con esto vamos a terminar en el día de hoy este nuevo episodio de Contando Kilómetros Podcast. Pediros disculpas por fallar la semana pasada. Tuvimos algunos inconvenientes técnicos que el puto Horace nos dejó a Villamanta día y medio sin internet y bueno, pues no pudimos hacerlo y luego ya pues uno tiene sus quehaceres. Si os ha gustado el contenido, compartidlo con vuestros amigos, con la gente que queréis en vuestros grupos de WhatsApp, vuestros grupos de corredores, compartir el contenido con ellos y si no os ha gustado, pues por favor compartidlo con vuestros enemigos y que se jodan. Gracias por escuchar Contando Kilómetros Podcast. Aproximadamente 200 de pis. Roland Garros podía haberse llamado Trofeo Perro Canelo si no llega a ser amigo de un jugador de rugby. El maratoniano que más tiempo tardó en recorrer una maratón tardó 54 años, 8 meses, 6 días, 5 horas, 32 minutos y 20 segundos. Hay 3 tipos de eclipse que son el eclipse solar, el eclipse lunar y el eclipse testicular. La oferta de Adidas sacaron para tener en exclusiva el diseño de las 3 rayas. Fonos no se asiento a Seúl, ya 2 botellas de whisky. El francés que salta en pértiga tenía otra pértiga en el pantalón. Pichardo no tiene tanto nardo, pero se queja de lo que salta Jordan Díaz. Carlos Enrique Raposo demostró que para hacer una gran carrera en el deporte profesional no hace falta saber practicarlo. Los ingleses han sido capaces de inventar un deporte en el que también son grandes competidores. El chándal nació para vender ajos y ahora verte la espalda. Toda tu vida soñando ir a las Olimpiadas lo consigues y las fotos de tu mejor recuerdo deportivo son con llamas de fuego y tribales en el chándal. John Slater planchaba, su ropa usó de acampada y por la risa su colega inventó el irónico extremo. Basilio García, apoyado en 2 palos de fregona, fue el primer corredor escoba. Se dice limpiada, Rosy Pérez es una actriz. Se dice limpiada, Rosy Pérez es una actriz. La traigo aquí colgada. Hasta la semana que viene.